¿Y si te dijera que ya existe la teletransportación? No la de las películas, claro. No te vas a despertar mañana en el sofá de tu casa y aparecer por arte de magia en la luna. No. Pero sí que hay algo que ya se mueve a distancia, sin pasar por el espacio intermedio. Algo que desafía nuestra intuición y que los científicos ya han logrado controlar. Y lo más alucinante, esa teletransportación está viajando por los mismos cables de internet que estás usando ahora mismo para ver este vídeo. No es ciencia ficción, no es Marvel, no es Star Trek, no, es física cuántica del siglo XXI. Y lo están consiguiendo ya aquí en la Tierra, con nuestros cables de fibra óptica, con nuestras redes de datos y con partículas tan pequeñas que hacen parecer a los átomos gigantescos. Prepárate, porque lo que vamos a explorar hoy va a cambiar tu idea de lo que es posible con la información. Vamos a hablar de cómo los científicos han conseguido teletransportar qubits, la unidad básica de la información cuántica, entre dos puntos distantes, sin mover físicamente nada de nada. Y no solo eso, han logrado hacerlo en una red que ya estaba funcionando con tráfico convencional de Internet. Hoy te llevaremos al curiosísimo misterio de la teletransportación cuántica, ese fenómeno tan extraño como real que está sentando las bases del Internet del futuro. Y sí, puede que pero que muy pronto los mensajes más importantes viajen sin viajar. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia. Y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Para entender qué demonios es esto de la teletransportación cuántica, primero tenemos que olvidarnos por un momento de lo que Hollywood nos ha vendido. Aquí no estamos hablando de enviar objetos ni personas. Lo que se transporta es información cuántica. Y lo curioso es cómo se transporta. Según explica el físico Carlos Sabin, investigador del Departamento de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid, lo que se consigue es enviar el estado cuántico de una partícula, un qubit, sin que la partícula viaje físicamente. No se manda el objeto, sino su información, su esencia cuántica, su identidad cuántica. Es como si pudieras hacer que un mensaje apareciera al otro lado del mundo sin haber recorrido el trayecto entre medias. Pero, ¿cómo es posible algo así? Aquí entra en juego el entrelazamiento cuántico, probablemente uno de los fenómenos más raros, desconcertantes y bellos de toda la física. Imagínate dos partículas como dos fotones que han interactuado alguna vez. Desde ese instante quedan unidas por un lazo invisible. No importa si están juntas o separadas por kilómetros. Cualquier cambio que sufre una afecta instantáneamente a la otra, como si estuvieran conectadas por un hilo mágico que atraviesa el espacio. Es tan antinatural para nuestra forma de pensar que incluso a Einstein le molestaba. Lo llamó acción fantasmal a distancia, pero resulta que con cada experimento, la mecánica cuántica demuestra que este vínculo es real y aprovechable. ¿Y sabes lo mejor? Pues que estas partículas entrelazadas no se comunican, no mandan señales, simplemente existen en un estado compartido, como si fueran una sola cosa aunque estén a kilómetros de distancia. Pero bueno, para que te hagas una idea más clara, imagina que tienes dos dados mágicos, uno en Madrid y otro en Nueva York. Si lanzas uno y sale un 6, el otro en el mismo instante también muestra un 6. Aunque nadie lo haya tocado. No es que uno copie al otro, es que ambos están tan conectados que el resultado de uno determina automáticamente el de otro. Pues bien, esto llevado al mundo de la información significa que podemos usar ese vínculo para enviar estados cuánticos de una partícula a otra, sin mover físicamente la partícula original. Y eso, querido espectador, es teletransportación cuántica. Pero, ¿cómo demonios lo han conseguido en la vida real? ¿Y cómo han logrado que esto funcione en redes de fibra óptica ya saturadas de vídeos de gatitos, series y memes? Pues ahí es donde empieza la historia que te va a dejar con la boca abierta. La historia ocurrió en diciembre de 2024 porque mientras tú y yo seguíamos conectados al wifi, viendo series o enviando mensajes, un grupo de científicos en la Universidad de Northwestern en Estados Unidos
kilómetros. Hizo algo que parecía imposible, porque lograron teletransportar información cuántica entre dos fotones separados por más de 30 kilómetros. Y lo hicieron usando una red de fibra óptica que ya estaba siendo utilizada para Internet convencional. Lo que acabas de oír no es una exageración. La teletransportación cuántica ya circula por los mismos cables que usamos para ver Breaking Bad. Imagina la escena. Cables de fibra óptica enterrados bajo las calles de una ciudad alemana, por los que normalmente pasa tráfico de Internet a velocidades de hasta 400 gigabits por segundo. Y en medio de ese océano de datos viajan fotones cuánticos que no están enviando correos ni vídeos, sino estados cuánticos entrelazados. Una especie de susurro cuántico en mitad de un griterío digital. Flipa, ¿eh? Pues el equipo responsable de esta proeza fue liderado por el profesor Prem Kumar, director del Centro de Comunicación y Computación Fotónica de Northwestern. Y su reacción fue clara. Esto es increíblemente emocionante porque nadie pensaba que fuese posible. Y lo que lograron no fue simplemente enviar datos cuánticos, sino hacerlo sin perturbar el tráfico clásico de datos que ya estaba en marcha. Es como intentar mantener una conversación delicada en susurros mientras estás en medio de un concierto de rock y que la otra persona te entienda perfectamente. El secreto del éxito estuvo en encontrar lo que ellos llaman una frecuencia tranquila. Dentro del espectro de luz que viaja por la fibra óptica, existe una franja donde la dispersión de la luz es mínima. Es como si encontraran un carril exclusivo en una autopista llena de coches. Pues bien, usaron esa vía especial para sus fotones cuánticos, los colocaron justo donde el ruido era más bajo y añadieron filtros y técnicas de medición súper precisas para asegurarse de que la información cuántica no se degradara por el camino. Y esto no es solo una teoría bonita. Jordan Thomas, estudiante de doctorado y primer autor del artículo publicado en la revista Óptica, lo explicó así. El fotón en sí no tiene que viajar largas distancias, pero su estado termina codificándose en otro fotón lejano. Y aquí viene la magia. La información salta de un lugar a otro sin desplazarse físicamente. No es que el fotón cruce los 30 kilómetros, es que su estado aparece, como por arte cuántico, en su gemelo entrelazado. Claro, todavía hay margen de error. El experimento tuvo una tasa de fallo de aproximadamente el 10%, lo cual es sorprendentemente bajo. Y lo más importante, ese porcentaje es similar al que se obtiene en entornos controlados de laboratorio, donde no hay tráfico de datos convencional. En otras palabras, la coexistencia de Internet clásico y cuántico en la misma infraestructura es perfectamente viable. Pero te estarás preguntando, ¿para qué sirve todo esto? ¿Estamos hablando de un simple truco de laboratorio? Pues actualmente no sirve para nada, es verdad, para nada. Pero, ojo, esto es solo el comienzo de una nueva era de comunicaciones. Si todo sigue avanzando a este ritmo, muy pronto podríamos tener un Internet cuántico, donde la información no solo viaje más rápido, sino que además sea completamente segura. Sí, imposible de interceptar por hackers. Y eso nos lleva a una pregunta fascinante. ¿Qué pasaría cuando los ordenadores cuánticos se conecten entre sí usando este tipo de teletransportación? Pues pasará que veremos una red donde la información no se transmite de forma tradicional, sino que se teletransporta entre puntos entrelazados. Y esto, amigo curioso, no es solo un cambio tecnológico, es una revolución científica. Piensa en esto. Hoy en día, toda nuestra comunicación digital, desde una videollamada hasta una transacción bancaria, o tú que estás viendo este vídeo, se basa en enviar datos a través de canales físicos que pueden ser interceptados. Por eso existen los hackers, por eso necesitamos cifrados, por eso todo se basa en complejísimos algoritmos de seguridad, que por cierto podrían ser completamente inútiles en un futuro cercano si caen en manos de un ordenador cuántico malintencionado. Pero aquí es donde la teletransportación cuántica entra como la salvación. Porque no solo se trata de rapidez o eficiencia, sino de algo incluso más valioso, seguridad total. Porque como te digo, uno de los beneficios más potentes del entrelazamiento cuántico es que es imposible copiar o interceptar la información sin alterarla. Si alguien intenta espiar un mensaje cuántico entrelazado, el sistema lo detecta automáticamente porque el simple acto de observar rompe el entrelazamiento. Es como si el mensaje se autodestruyera en cuanto alguien intenta leerlo. Al más puro estilo Misión Imposible, pero con matemáticas. Y esto abre la puerta a una criptografía cuántica, que sería literalmente a prueba de hackers. Conversaciones secretas, transferencias bancarias, datos personales, todo viajando por la red sin que nadie, ni siquiera con la tecnología más avanzada, pudiera leerlos, porque no hay nada que interceptar.
La información no viaja como una carta que se puede abrir, simplemente aparece en el otro extremo, sin más. Y esto no es todo, como te estaba adelantando. Hay algo más impresionante aún, la posibilidad de conectar ordenadores cuánticos entre sí mediante teletransportación de qubits. Y esto no solo aumentaría exponencialmente su poder de cálculo, sino que permitiría algo que ni siquiera los superordenadores actuales pueden hacer: resolver problemas complejos de forma compartida en tiempo real, como si fueran una sola máquina cuántica distribuida por todo el mundo. De hecho, unos meses después del experimento de Northwestern, otro equipo de científicos de la Universidad de Oxford dio un paso más allá, ya que lograron teletransportar un algoritmo cuántico, y lo hicieron entre dos ordenadores cuánticos distintos conectados por fibra óptica. Lo hicieron sin mover los qubits físicamente, aprovechando una vez más el entrelazamiento cuántico. Fue como si las dos máquinas, aunque estuvieran separadas, pensaran al unísono. En palabras simples, una mente cuántica compartida, una red de cerebros cuánticos que colaboran entre sí como un solo sistema. Suena a ciencia ficción, sí, pero ya está ocurriendo. Este avance, más allá de la teletransportación como fenómeno aislado, está dando lugar a lo que podríamos llamar una nueva arquitectura de computación. Una en que las máquinas no necesitan estar juntas, ni conectadas por cables superespeciales, ni siquiera compartir físicamente los datos. Basta con que estén entrelazadas, y eso nos obliga a replantearnos lo que creíamos sobre cómo funciona el mundo digital. Porque si podemos tener computadoras que se entienden sin intercambiar datos, que resuelven problemas en conjunto sin enviarse archivos, ¿qué límites quedan por superar? Es como si estuviéramos empezando a construir el equivalente cuántico de Internet en sus primeros días, pero con una diferencia crucial. Esta vez sabemos lo que está en juego. Sabemos que si esto funciona, nuestra forma de comunicarnos, de almacenar información, de protegerla y de procesarla, no volverá a ser la misma. Y todo esto, insisto, ya no es teoría, ya está ocurriendo en laboratorios, en universidades, en cables que pasan por debajo de nuestras calles. Ahora bien, ¿cuáles son las siguientes metas? ¿Podríamos escalar esta tecnología a niveles globales? Está claro que lo que se ha conseguido hasta ahora es una prueba de concepto revolucionaria: demostrar que es posible enviar estados cuánticos entrelazados a través de cables de fibra óptica que ya usamos, y hacerlo sin que el tráfico convencional los moleste demasiado. Pero para llevar esta maravilla de laboratorio al mundo real, hay que escalarla. Y eso no es fácil. El equipo de Prem Kumar en Northwestern planea ahora replicar estos experimentos en condiciones aún más exigentes, en cables enterrados, los mismos que conectan ciudades, países y continentes. ¿Por qué? Pues porque estos cables son más largos, están sometidos a más interferencias y sus condiciones cambian constantemente. Si la teletransportación cuántica sobrevive ahí, entonces sí que estaríamos ante la antesala del Internet cuántico global. Pero además de la robustez técnica, hay un reto aún mayor: esa propia escalabilidad. Porque para que una red cuántica funcione a gran escala, no basta con conectar dos puntos. Hace falta crear una red entera de nodos entrelazados. Y aquí entra en juego el concepto de intercambio de entrelazamiento. El intercambio de entrelazamiento es como una especie de relevo cuántico. Permite que dos partículas que nunca han estado en contacto directo queden entrelazadas gracias a una tercera partícula intermediaria. Y si logramos dominar esta técnica, podríamos crear redes cuánticas de largo alcance, donde la información se teletransporte a través de múltiples saltos sin perder su integridad. Es como si estuviéramos construyendo una autopista de luz cuántica, donde los mensajes no viajan como coches, sino que saltan en existencia de forma casi instantánea. Y esto no solo transformaría Internet, también cambiaría nuestra manera de medir el tiempo, de sincronizar relojes atómicos con precisión absoluta en distintos puntos del planeta, o incluso de desarrollar sensores cuánticos para observar el universo con una sensibilidad que hoy nos parece de ciencia ficción. Pero hay algo que no podemos olvidar. Todo esto empezó como una teoría en 1993 y el primer experimento real de teletransportación cuántica se logró apenas 4 años después, en 1997, y desde entonces los avances han sido rápidos y cada vez más impactantes. Y ahora, estamos en el punto en que los científicos ya no preguntan si es posible, sino cuándo y cómo lo implementaremos a gran escala. Y ahora una pregunta espectacular: ¿qué pasaría si algún día pudiéramos entrelazar partículas humanas? ¿Es posible la teletransportación de materia? Spoiler, no, al menos
no como lo pintan las pelis, pero soñar con ello ya es parte de la magia de la ciencia. Y eso es todo por hoy. ¿Qué te ha parecido este recorrido por los misterios de la física cuántica y la teletransportación de información? ¿Te ha sorprendido saber que ya está en marcha? Déjanos tu comentario. Cuéntanos qué parte te ha flipado más. Y si te gustaría que siguiéramos explorando las tecnologías cuánticas que están revolucionando nuestro mundo. Dale like a este vídeo si te ha gustado, que es gratis y nos ayuda muchísimo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y si te quedas con ganas de más ciencia y también más historia, pásate por mi Instagram, JJPriegoTV, porque allí hago contenidos muy chulos que te van a molar seguro. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.